Hola, Creciendo Juntos. Un gusto poder estar nuevamente con ustedes acompañándonos en este tiempo. Quisiera orar para esto que vamos a compartir. Señor Jesús, te pedimos que nos des de tu palabra, de tu dirección, de tu revelación, Señor, para poder caminar contigo. Te presentamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amigos, estamos en el primer mes del año y probablemente ya todos estamos listos con nuestros planes, los cuales se basan en expectativas. Pero, ¿qué es una expectativa? Se conoce como la esperanza, sueño, ilusión de realizar o cumplir un determinado propósito. En latín es una frase expectatum, que es mirado o visto, es como proyectarnos hacia adelante. Y una expectativa es algo que una persona considera que puede ocurrir. Es una suposición que está enfocada en el futuro, que puede ser acertada o no. Si la expectativa se cumple, un individuo sentirá satisfacción, éxito, conquista, alegría. Pero si no se cumple, producirá frustración, temor, decepción y culpabilidad. Ahora, las expectativas cumplen una función y esa es prepararnos para la acción. Si nos anticipamos mentalmente a lo que puede ocurrir, podemos preparar un plan de acción para que la vida no nos tome por sorpresa y no nos derrote. Pero debemos considerar cuál sea la base de nuestro actuar si no se llegan a cumplir esas expectativas y prepararnos mentalmente de acuerdo a cada una de las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora quiero compartirte algo que he aprendido sobre este tema. Más allá de lo valioso de una expectativa, lo importante es cómo vamos a accionar para cumplirla y cómo reaccionaremos ante sus resultados. La expectativa en sí misma siempre lleva una proyección de optimismo, de futuro, de éxito, de bienestar, aunque al no cumplirse, pues produce lo contrario. Entonces, ante la expectativa nos enfrentamos al ¿y si sí se cumple? O ¿y si no se cumple? ¿Cómo voy a estar yo? Y hay una porción en la palabra que nos ilustra muy bien esta parte en Job 1:20-22. Job dice que se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hemos escuchado la historia de Job, del proceso que le tocó vivir, y él entendió algo, que a pesar de las circunstancias que estaba viviendo y que sus expectativas no se habían cumplido y había tenido un resultado adverso, él seguía firme en creer en la soberanía de Dios. Y para ilustrarte mejor esto, quiero contarte una historia que muchas veces probablemente ya la hayas leído o conocido, y es la parábola del hijo pródigo, que la encontramos en Lucas 15, 11, 32. Y quiero hacer énfasis en los tres personajes que en esta historia se presentan. El primero de ellos es el hijo menor de una familia, su padre y su hijo mayor. Y dentro de lo que nos relata la historia, lo primero, el hijo menor llega con el padre y le dice: dame la parte de la herencia de mis bienes que me corresponde. Y este hijo se acercó a él con una expectativa, con la expectativa de que con esos bienes iba a vivir su vida, se iba a desarrollar, iba a hacer muchas cosas. Pero dice que no muchos días después, esa expectativa que él tenía resultó todo lo contrario.
¿verdad? Él tomó todo, se fue lejos y dice que se fue a una provincia lejana y apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, dice que vino una hambre a aquella población y a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y entonces fue y se arrimó a esa ciudad, en aquella tierra, y buscó a un hombre, el cual lo envió a su hacienda a que apacentara cerdos. Y dice la palabra que él deseaba aún alimentarse con las garrobas que los cerdos comían, porque ya estaba en un estado bastante catastrófico. Pero dice que volviendo en sí, y esta frase es una clave, porque entonces él entendió dónde estaba, cuál era su realidad, y se dio cuenta que había una opción mejor de vivir. Y dice que recordó cómo vivían los jornaleros en la casa de su padre. Y dice que él se levantó y fue y regresó a su casa. Cuando él llegó iba con una expectativa muy diferente con la que salió, porque él iba ya con una mentalidad de ser un jornalero, porque había perdido su condición de hijo. Sin embargo, la expectativa del padre era muy diferente. El padre lo estaba esperando con los brazos abiertos. El padre seguía esperándolo como un hijo. Y dice la escritura que cuando él vino hacia el padre, aun cuando estaba lejos, él lo vio. Eso quiere decir que el padre lo estaba esperando, porque estaba atento a ese hijo que no había llegado. Y dice, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en sus manos y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo era muerto y ha revivido. Y aquí llega la historia de estos dos personajes, pero falta un tercero, que es el hermano mayor. Y dice que el hermano mayor estaba en el campo y al escuchar toda la algarabía que había en su casa, empezó a preguntarle a los criados qué había pasado. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello que se oía en su casa. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Y respondió y le dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes, con rameras ha hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y hoy quiero enfatizar en estos tres personajes, la expectativa que tenía el padre, el hijo menor y el hijo mayor, y que recordemos cómo actuó cada uno de ellos. El hijo menor se fue con una expectativa de un futuro sombrío, exitoso, y desperdició todo. Y luego volvió con una actitud diferente, con una actitud de humildad, reconociendo que se había equivocado, pero el padre lo restituyó. Sin embargo, el hijo mayor, habiendo tenido todo, confió más en su habilidad, en su aptitud por haber apoyado a su papá, y se creyó con más derechos y amargó su corazón. Entonces, es importante que nosotros podamos entender cómo usar adecuadamente nuestras expectativas. Y hoy quiero dejarte 3 elementos importantes que como hijos e hijas de Dios debemos apoyarnos para poder enfocarnos en nuestras expectativas. Número 1 es poner en sintonía nuestras expectativas con nuestra realidad.
y hacer una evaluación sincera de nosotros mismos y darnos cuenta de las situaciones en las que nos demandamos demasiado de nosotros mismos, donde nos exigimos demasiado porque queremos alcanzar algo, porque queremos un éxito, y entonces resultamos hiriendo a otros por ese afán, por esa premura de querer alcanzar las cosas, cuando todo lo podemos hacer en el tiempo de Dios. El segundo elemento es reconocer que podemos fallar. Debemos permitirnos entender que vamos a fallar y sacarnos de la mente que somos perfectos, que todo lo podemos hacer de una forma intachable. Todos nos vamos a equivocar. Lo importante es que aprendamos la lección de cada una de las vivencias que tengamos y entender que no lo podemos hacer todo, sino que dependemos también de otras personas. Pero no somos Dios, solo Dios es perfecto. Somos simples mortales que pecamos, fallamos y nos equivocamos, pero tenemos un lugar donde ir, y es en la presencia de Dios, a limpiarnos de nuestras faltas, reconocer nuestros errores y, lo más importante, cambiar de rumbo y empezar a caminar de la manera correcta. Y número 3, debemos esforzarnos por depender de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Oremos antes de planificar cada actividad, cada plan en nuestro día, en nuestros proyectos, en nuestros trabajos. Oremos delante de Dios antes de tomar cualquier decisión, sobre todo cuando estamos aceptando una carga mayor, una responsabilidad. ¿Por qué no? También nuestro servicio al Señor. Cada una de estas cosas deben estar alineadas. Entonces, quiero decirte que es importante que no confiemos solo en nuestra aptitud, en nuestras habilidades, nuestros conocimientos, que ciertamente provienen de Dios, pero no deben ser el elemento base para definir nuestras expectativas, porque nos podemos equivocar. No es suficiente conocer ni saber. Y en la palabra dice que nos fiemos o confiemos en Jehová de todo corazón y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Reconocerlo en todos nuestros caminos y Él enderezará nuestras veredas. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Temamos a Jehová y apartémonos del mal, porque será medicina a nuestro cuerpo y refrigerio a nuestros huesos. Esto lo encontramos en Proverbios 3, 5 al 8. Te invito a que puedas meditar en él. Y número 2, debemos trabajar en nuestra actitud, para que nuestra actitud nos permita afrontar los resultados de aquellas expectativas que probablemente no fueron favorables, o al contrario, cuando éstas sean exitosas, guardemos nuestra postura adecuada. Y dice en la Escritura: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a sí mismo, y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto está en Filipenses 3:7. Y por último, quiero decirte que debemos caminar transformando nuestro entendimiento. Dice Romanos 12: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Quiero invitarte a reflexionar sobre cada uno de tus planes y tus expectativas para la vida, para que puedas traerlos
delante del trono de Dios y Él haga prosperar cada una de las expectativas que en tu corazón está y te prepare y te forme para que las puedas alcanzar, y que aquellas que no se cumplan tengas la humildad de reconocer aquellas cosas que no hiciste bien, que necesitas cambiar, pero que tengas en mente que siempre hay una oportunidad que Dios tiene para ti. En conclusión, es importante que aprendamos a basar nuestra vida en las promesas de Dios y que los resultados de las expectativas nos permitan poner nuestra mirada y nuestra esperanza en Jesús, entendiendo que aún cuando padezcamos, estas parezcan adversidades, tienen un propósito en nuestra vida y Dios lo utilizará para bien nuestro. Y vuelvo a repetir, como dice Romanos, todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos al Señor. Espero que esto nos permita hoy enfocarnos en cada uno de los planes, expectativas, sueños y anhelos que hay en nuestros corazones. Así que te invito a orar conmigo. Señor Jesús, te pido, Padre, que esta palabra, Señor, nos llene en cada uno, Padre, que nos des de el entendimiento, la humildad, la perseverancia, Señor, para poder caminar conforme a tus principios, conforme a tus valores, Señor. Que podamos saber, Señor, que aún en la adversidad tú estás con nosotros. Que no importa, Señor, los resultados de las expectativas que tengamos, Señor, si se cumplen o no se cumplen. Lo más importante es cada promesa que tú has dejado en nuestro corazón, y te pedimos que se pueda hacer vida, Señor, que se pueda hacer real en cada uno de tus hijos y de tus hijas. Esto lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Creciendo juntos, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te mire con agrado y se extienda en amor a ti. Que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.